Bueno, estamos aquí con Carolina Rojo, directora de la película Madre Baile, una película que, por lo que sé, llevó su tiempo realizarse, este, y trata, bueno, en cierta manera, una mirada sobre la historia del cuarteto en Córdoba, pero desde un ángulo que podríamos decir que va por fuera de la historia oficial, quizás. Eh, Remarcando mucho sobre este origen, eh, de un enorme peso femenino como es esta figura del madre baile que vamos a profundizar un poco, pero que una cosa que quizás llama la atención es quizás por lo menos eso es lo que se observa, el poco registro audiovisual que hay sobre esta figura, que bueno, por algo se arranca con la película arranca directamente con una charla con Víctor Pintos en un registro que hubo en esa, podríamos decir, caravana musical que hicieron León Gieco, Gustavo Santaolalla, entre otros, de Ushuaia a La Quiaca. Entonces, la primera pregunta es eso, lo que se ve al principio de esa película, ¿es el único registro que se tiene a mano sobre esta precursora del cuarteto? ¿Cómo andas, Lea? Mira, sí, eso fue como lo que más nos costó y nos dolió, digamos, cuando arrancamos el proyecto, de empezar a investigar un poco y de ver que no había más que, no había registros audiovisuales, incluso visuales, digamos el caso fotos, también muy poquitas, porque después nos contaba también la hija de Leonor que se les había quemado con unas velas, un espacio donde tenían todas las fotos, entonces también, no sé, como que ella va recuperando fotos de gente que le va mandando, pero tienen muy poco material. Las poquitas fotos que podemos recuperar son fotos que nos compartió su hijo, que tenía él, pero son muy pocas. Y ese registro audiovisual, que es de ese documental de Ushuaia La Quiaca, que por suerte pudieron tenerla ahí hablando a ella, ¿no? Y cuando el Cuarteto Leo todavía estaba así en su máximo esplendor, eh, bueno, justamente, como decís, está el Víctor Pinto ahí mostrándole a la Bibi o volviéndole a mostrar esas escenas, que fue un poco justamente volver a hacer de cuenta como si, como eso que sucedió realmente, como que Víctor le presentó a la Leo, a Vivi, a través de su documental, y después de ahí Vivi hizo la canción Madre Baile. Un poco eso era como rememorar ese momento de presentación a través de esa escena. Y sí, está eso, y después porque los otros materiales de archivo que existen del Cuarteto Leo ya son más actuales, ya sin Leo, sin Leonor. Mira, ahí recién comentabas este tema del registro de Leonor Uh-huh. Marzano, como que prácticamente es el único registro audiovisual que se tiene por ahora, no se sabe. Este, y entonces, en cierta manera, de ahí la presencia de Víctor Pintos, mostrando un poco, bueno, ahí con Vivi Posebón, y bueno, en esos registros, yo quisiera pensar también un poco eso, en esos registros, bueno, supongo que ustedes vieron un registro en bruto quizás, digamos, o sobre el fragmento de ese documental, pero en cierta manera, ¿qué notaste vos que veías que en eso que ustedes veían en esa imagen de Leonor, ahí notabas que se estaba aportando algo más, esas imágenes, ¿no notaste algún detalle que se podía rescatar, sabiendo que es lo único que se tenía a mano y un registro de parte de su figura, digamos? No, mira, me parece que en el documental se la toma a Leonor como una música más, digamos, de la banda. De hecho, creo que lo que nosotros pusimos en el documental es lo único que, que hay de ella hablando, porque de hecho después ellos hacen como hacen un baile en un cativo, en el documental se ve, en el documental en Ushuaia La Quiaca, que nosotros esa parte no la pusimos, pero sí pusimos a la gente bailando, ¿viste? Al final se ve la gente bailando de ese baile, y en el escenario ya no está Leonor, porque ¿viste? Leonor estuvo hasta fines de los 60, principios de los 70,
tocando en los bailes. Y ahí ella, en ese baile, ya no está. Por ejemplo, estuvo en esa parte previa donde se la ve ahí con León Gieco cantando, pero como que es la casa de ellos, donde tenían su estudio. Pero a lo que voy es que se la ve como, o sea, la toman ellos, al menos como realizadores de ese tremendo documental de Soy la que acá, la toman como una música más, ¿no? Como alguien más que está ahí, no como la creadora, así como algo tan, viste, para alabarla y demás. No como una precursora, digamos. Claro, que incluso creo que es lo que el mismo hijo decía y que pusimos esta cita al final, que él calculaba, que ella se dio cuenta de que estaba generando algo, pero no tuvo dimensión de que era como algo tan grande como decir el ritmo particular de una provincia, ¿no? Cuando se murió, te quiero decir, ¿no? Como que no murió ni siquiera habiendo pasado tanto tiempo después, ¿no? De ese momento, no tuvo esa dimensión de lo que había creado. Entonces, supongo que mucho menos la van a tener alguien que va a estar entrevistándola en ese momento. Creo que son cosas que por ahí la estamos viendo y analizando en un hoy, en este presente, con un montón de otros elementos que vamos agregando a ese análisis, ¿no? Uh-huh. Como esto que decíamos, la cuestión de género, lo del contexto, ¿no? Lo difícil que también debe haber sido el contexto en ese momento para que se diera, a pesar de todo, lugar a algo así, ¿no? Uh-huh. Y la permanencia en el tiempo. Creo que son 3 de los que debe haber muchos más factores, ¿no? Pero que hacen mucho más valioso que esto sucede. Uh-huh. Claro, y en base a eso, uno observa en el documental que, bueno, alejándose mucho de una perspectiva, llamémosle, cronológica, una sucesión de hechos, como que nunca se contemplan fechas precisas, nunca hay títulos, ni carteles, ni zócalos que dé una ubicación precisa, y hay como toda una enorme lista de personas entrevistadas que hay, quizás ahí se genera la pregunta, ¿cómo fue esa selección de personas a las personas a entrevistar? Porque, bueno, quizás los más tradicionalistas, acérrimos del cuarteto, se sentirán muy frustrados en el hecho de no ver que faltan muchos cuarteteros entrevistados, que se amaga todo el tiempo con la Mona Jiménez, pero nunca se lleva a entrevistarlo. Rodrigo Bueno queda ahí como una estatua en una sola toma. Alguien me dijo una vez que no le gustó que nunca se haya mencionado a Bam Bam Miranda, cosas así, y también se observa mucha presencia de gente del sector del periodismo, de la antropología, etcétera. Entonces, ¿cómo fue ese criterio a la hora de definir a quiénes entrevistamos o a quiénes no, digamos? ¿Cómo fue esa selección? Bueno, te hago la salvedad que Bam Bam sí está nombrado, y de hecho la Bibi lo nombró en todas las entrevistas, a las que bueno, fue en el momento de edición se fue recortando, porque Bibi con Bam Bam tenía como una conecta muy, muy particular, y de hecho fue un poco quien le presentó a varios de estos músicos que después tocaron con ella en Madre Baile. Y ella, al menos hay 2 partes que ella lo nombra, que quedó nombrado, ¿no? En el momento cuando hace cuenta la anécdota de que Bam Bam le decía de que los músicos de la Mona eran los más feos del cuarteto, pero eran los que mejor tocaban. Eso queda ahí como contado también desde su boca. Pero bueno, sí, la aclaración también es que bueno, que no es un documental sobre la historia del cuarteto, ¿no? Si fuera capaz eso tendría que ser una serie, porque claramente que hay muchísimo para contar, muchísimas bandas, muchísimos solistas, muchísimas personas para entrevistar, ¿no? Faltan, como voy a decir, faltan un montón de grandes y de personas que han hecho al ritmo que claramente que no están. La selección tuvo que ver con justamente el punto de vista que tiene el documental, que no es la historia del cuarteto, sino es, por un lado, justamente la cuestión sociológica, digamos, de qué pasó en
con el cuarteto en la dictadura, que con el tema de analizar la discriminación en el cuarteto y demás, la cuestión de género, que ahí por ese lado es que fueron las chicas, ¿no? Las chicas que a lo mejor muchas de ellas quizás no son súper conocidas, pero que por ese lado es que nos interesaba que se hable de ese tema. Y bueno, claramente la visión de Leonor Marzano. Por ese lado es que les interesaba la familia, los allegados, quienes habían tocado con ella. Y después los músicos elegidos para hablar, que de pronto, bueno, en esto que decís, a lo mejor está Cachumba, que a lo mejor no es de los más súper reconocidos, pero justamente lo que nosotros elegimos, la selección tuvo que ver con quienes hicieron como alguna especie de pequeño cambio, ¿no? En el ritmo, no tiene que ver con lo musical. Por eso es que tocamos como hitos a Chévere y a Cachumba en esta vuelta a ese ritmo inicial, ¿no? Chévere claramente con la sumatoria de un montón de instrumentos, de vientos y de cosas que antes no estaban en el cuarteto. Por eso, digamos, es que elegimos hablar un poquito más de esas bandas, no por darles publicidad a esas bandas, sino porque justamente nos parecían que habían generado algún pequeño cambio ahí, alguna movilización ahí. Pero bueno, sí, más vale que habría que seguir haciendo un montón, ya como que te van diciendo, bueno, ya tendrías que hacer algo relacionado a tal cosa y relacionado en el tema. Hay mucho por decir y lamentablemente creo que el cuarteto como tema está como muy, como tema de esto, ¿no? De alguna producción y demás, está como muy, bueno, hay muy pocas realizaciones hechas en torno a eso, siento que es algo que está en nuestra diaria, ¿no? Con respecto, vos decís, a lo de la Mona y a Rodrigo, yo cuando por ahí me preguntan un poquito más de eso, yo les digo, bueno, hay un documental hecho 2 años antes que nuestro, que se llama No te mueras nunca. No te mueras nunca. Y ahí está claramente, es como que son tres momentos, el de Cuarto Leo, un poco más pequeño, digamos, ese momento, y después la Mona y Rodrigo, así como, entonces, bueno, eso ya está hecho, digamos, ¿para qué, digamos, seguir en eso cuando en realidad tampoco mi idea es la historia del cuarteto, sino justamente, bueno, creo que de la Mona y de la familia Jiménez se habla a través de la voz de Lorena. Mi interés capaz era un poco más mi interés inicial era tener la voz de Juana, del Sieri, más que de la Mona, porque bueno, me parece que justamente el rol de una productora, mujer, como ella, era más que importante. Pero bueno, sabemos que Juana no da muchas notas, es difícil, una figurita difícil en ese tema de salir, de hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso, nos parecía de que era una muy buena representante de la familia Jiménez La Lore, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y claramente que como queríamos retratar un baile de hoy, nos parecía que sí tenía que ser ahí, sí, tenía que ser el de la Mona, ¿no? Porque es como el más característico de Córdoba, sí. De Córdoba de hoy. Sí. Ya que mencionaste el otro documental, No te mueras nunca, me parece que los dos documentales, Madre Baile y No te mueras nunca, a veces se complementan y quizás, te diría que a veces tienen lecturas distintas. Se complementan, bueno, un poco lo que acabas de decir, que profundiza ya, está quizás muy apegado, llamémosle, a la historia oficial, en la cuestión sobre en los periodos donde el cuarteto estaba presente en los pueblos rurales, quizás en No te mueras nunca se limita solo a lo testimonial, a las vecinas que estuvieron presentes en esos momentos, y en Madre Baile optan por hacer una reconstrucción, lo más parecido posible de esos tiempos. Y quizás la diferencia está en que No te mueras nunca tiene quizás una cuestión sobre, tanto como dice el título, como en el cierre, donde la Mona Jiménez parece que estaba bailando eternamente en una secuencia final en blanco y negro, y más allá del preciosismo, una cuestión preciosa que tiene la secuencia, pero que en definitiva plantea eso, no ve un más allá del cuarteto por fuera de la figura de la Mona, es decir, como si se muere, no sé, se muere todo, digamos,
y sin duda alguna va a ser una catástrofe para Córdoba que se muera la Mona, algo parecido a que se muera Maradona a nivel mundial, si se quiere, pero en Madre Baile quizás no, digamos, quizás trata de ver algo más allá, digamos, cómo seguiría el avance de la feminización arriba de los escenarios en el cuarteto. Quizás no da una respuesta contundente, pero lo da como lo pica a nivel proyectivo, digamos, ver cómo va a ir, cómo será de acá el cuarteto de acá, no sé, a 10 años o en las próximas décadas, digamos. Sí, la idea, vos decís, no dar una respuesta, la idea justamente es eso, no, que cada una de por ahí se vaya armando, ¿no? Esa respuesta, porque por ahí una respuesta posible puede ser que justamente hincar un poco más a los empresarios para que le den lugar a esas mujeres, ¿no? Otra respuesta, porque también depende mucho depende casi te diría que un 95% de eso, ¿no? Eh, bueno, y por otro lado también de las mismas mujeres, de que se vayan, y del mismo público femenino, porque eso también hablamos vez pasada con Lore en una actividad que tuvimos ahí juntas, y decía, mira, dice, yo como que me di cuenta, también medio que ahora, digamos, me estoy como dando cuenta de todo esto, de todo este poder, digamos, porque también recién ahora como que las mismas mujeres nos están aceptando, como también mujeres públicas nos están aceptando, ¿no? Porque antes eran ellas mismas las que decían, no, a mí déjame el cuarteto tradicional, como estaba, con los hombres ahí arriba, no me cambies nada, o sea, no eran tanto que los hombres no quieren que las mujeres estén, sino, ¿viste? Hay una cuestión también decía ella que las mujeres, ella sentía que muchas mujeres preferían seguir de la vieja escuela. En cambio ahora ha cambiado también eso, como que hay muchas seguidoras de mujeres que las apoyan y que hacen bueno, que se sientan más cómodas también ellas ahí en el escenario, ¿no? Y que puedan seguir probando más cosas, seguir haciendo más experimentos y animándose un poquito más a cantar juntas, a cantar separadas, a probar distintos espacios también. O sea, me parece que eso, no es que, insisto, no hay una respuesta sola porque me parece que no la hay. No hay una respuesta sola en el documental porque justamente me parece que no es que hay una sola, es decir, bueno, hay un solo responsable de que las mujeres hasta ahora no hayan funcionado, no es que hay un solo, es como un combo, ¿no? De cosas. Y por suerte es algo como que eso creo que intentamos mostrar en el documental, ¿no? Que es un gerundio, ¿no? Es como que se está haciendo, se está dando, digamos, ¿no? No es algo que terminó acá. Entonces, eso le genera como más expectativa, te da como más de que vos también podés ser parte, que vos también podés poner algo ahí. Esa es un poco la intención ahí como de fondo, ¿no? Claro, y sobre eso en las entrevistas, ¿notaron que había opiniones muy diferentes entre sí, digamos? Porque una de las respuestas que da una de las entrevistas, no me acuerdo quién lo dijo, pero como que dijo lisa y llanamente, no, el cuarteto es misógino, como diciendo como una naturaleza. Remite quizás mucho a las discusiones que se armaron sobre el rock, machismo, en base a declaraciones de varios referentes, que en general son opiniones interesantes, pero como que en general siempre por lo menos de lo que he notado siempre, las discusiones siempre pasan solamente al género del rock, y parecería ser que a muchos les cuesta opinar quizás la cuestión del cuarteto y el machismo por un temor a que se los acuse de ser, no sé, antipopulares, etcétera, digamos. Pero a partir de todos estos materiales, ¿notaste que encontraste como que había lecturas que eran más o menos en sintonía, o notaste que se podía ver mucho contraste en cuanto a las respuestas? ¿Cómo lo notaste? No, creo que en general, digamos, creo que pusimos esas dos respuestas del cuarteto es misógino y del cuarteto es machista, o Córdoba es machista, que dice otro de los entrevistados, pero que todos más o menos decían eso, o muchos otros, en realidad, que capaz que no sé si es peor, que son cosas que no se las preguntaban, ¿no? De que las mujeres no estaban
Entonces, mira, no sé, la verdad, o otro, sí, la verdad que me lo preguntan y no sé qué responder. O sí hubo, pero en el coro que teníamos, sí, bueno, coro, o sea, no estamos hablando de eso. Y bueno, creo que justamente Blasquez, bueno, hace un parangón importante con el rock, ahí y va nombrando, obviamente es un material que nos ha quedado bruto, pero como que va nombrando distintos procesos que hubo de mujeres en el rock, que funcionaron y que después ya, no sé, a lo mejor las tres primeras que funcionaron y que después ya, bueno, pero viste, tenía determinada, bueno, como que las fueron defenestrando por distintas cuestiones, incluso personales y de elecciones de vida, que, que, que no tienen nada que ver, ¿no? Y que es muy raro, que esto decíamos también que la cumbia, ¿no? La cumbia sí, viste, como que es algo muy, que se le ha dado lugar siempre a la mujer, ¿no? Como que es otro, no sé, otra cosa que sucede ahí. Pero sí, el rock con el cuarteto se emparentan bastante desde ese lugar. Eh, y creo que también hay una cuestión, una mirada muy importante, insisto de nuevo, en esto de la mirada de hoy, porque justamente por ahí quienes se seguían manteniendo en esta estructura y bueno, cosas que incluso hasta no pusimos en el documental por cuidar también, por cuidarlos a determinados entrevistados, pero esta cosa de, bueno, viste, la mujer para que funcione tiene que ser linda, tiene que tener la dentadura perfecta, tiene que ser toda la misma estatura y encima cantar bien, cosas así, o que después decían que no funcionaban porque se ponían de novio con los músicos, o porque se peleaban entre ellas, pero digamos, los que opinaban esas cosas son por ahí la gente más grande, ¿no? Los músicos más grandes, por eso digo, de otra generación que vivió otras cosas, y los más actuales, fíjate que son los que por ahí hicieron ese mea culpa del cuarteto es misógino, del cuarteto es machista. Entonces, por eso insisto en esto de que no hubiese sido lo mismo a lo mejor hacer este documental hace 20 años, capaz que ni se nos planteaba el tema, el punto de vista del documental, de la mujer en el cuarteto, ¿no? En cambio, ahora sí, pero por todo este contexto de que se fue dando y que todo lo que fue sucediendo para que hoy esta gran ola de feministas y demás pueda tener también lugar en esto, en la música, cuarteto rock. Yo también ahora, miren, me puse a ver la semana pasada, recién ahora, ¿no? Pero rompan todo. Y estoy esperando que aparezcan las chicas, aparte de solamente están opinando hasta ahora. Hasta ahora no, no se las ve. En cuanto a la cuestión más formal a la hora de narrar la cuestión formal a nivel audiovisual, digamos, el documental en sí dura 110 minutos, que podríamos decir es muy largo, aunque tiene un estilo quizás notable uso de montaje, edición, digamos, como que uno podría decir, bueno, es una narración que quizás lo demanda ciertas, no sé, lógicas pedagógicas, llamémosle Canal Encuentro, bueno, de hecho se transmitió en Canal Encuentro, pero es un documental muy extenso, digamos, como que también creo que es muy difícil también tener un espacio en un canal de televisión por su longitud, digamos. Entonces, bueno, sumado a que vemos que lo que habíamos dicho, no hay títulos, no hay zócalos, no hay nada de lo que comúnmente se ve en un documental tradicional, digamos. ¿Cómo fue ese criterio tuyo a la hora de calibrar bien, bueno, cómo lo definimos a nivel formal, digamos, por qué vamos a recurrir a esto? Supongo que tiene que ver un poco con el hecho de pensar que, bueno, si estamos hablando de una película que apunta a un público masivo, popular, etcétera, pero más o menos cómo fue ese detrás de escena, llamémosle, a la hora de armar esa formalidad cinematográfica. Mira, sí, la longitud creo que es algo, es la mayor autocrítica que me hago, pero bueno, convengamos que en algún momento, como que bueno, después de verlo tantas veces y demás, yo supongo que en algún momento podré hacer alguna nueva versión, pero me cuesta mucho decir, bueno, te la resumo, te saco un poco más,
porque sería sacar un eje temático, pienso yo. Y sacar un eje temático es decir cuál. Entonces, bueno, ahí se me complica. Pero bueno, sí lo estamos pensando para esta parte, para cuando si toca después hacer algún recorte para televisión, como decís vos, ¿no? Todavía no llegamos a esa etapa del proceso, pero Igual en la pantalla grande, que yo lo pude ver en el cine, se pasan rápido, te diría, los 110 minutos. no, me parece que o sea, el susto es cuando lo pones en la tele y decís, sí, o sea, lo ves ahí, decís 110, o lo ves en alguna de estas plataformas que se ven, que de antemano ves la duración, y ahí te asustes, decís, uy, qué pernazo. Encima entrevistas, viste, como que cuesta ver a la gente hablando, que en realidad es a lo que tuvimos que echar mano por esto que decíamos al principio, ¿no? Que no hay material de archivo, entonces es poner en valor la historia oral también, de personas que ya no están también encima. Y bueno, y en cuestión a cómo, a las elecciones, de qué nombrar y qué no, yo en todo momento trataba de que los zócalos que sí me parecían necesarios, como decir, bueno, el Bonquebón, la Peatonal de Córdoba, el Cabildo, digamos, cosas que para un cordobés son, bueno, más vale que es en el Cabildo, más vale, pero pensando en, como vos decís, ¿no? En un público que lo vea alguien que no conoce Córdoba, que no conoce sus espacios. Y lo demás creo que no se me hacían así muy necesarias estas cuestiones de fechas y demás, porque me parece que justamente esta historia oral la iba contando, la iba relatando, la iba hilando. Y por eso es como que me detuve como bastante en el montaje, porque bueno, si bien es algo a lo que más me he dedicado siempre, pero es algo que me gusta mucho. Y después, bueno, pudimos ahí encontrarnos con la Vicky Glassman y, bueno, y poder mezclar y mixturar cosas que también ella mirándolo desde su lugar, a ver si se entendían o si no se entendían, pero desde los ejes temáticos me parece que se iban entendiendo sin necesidad de tener que poner marcas externas, que a mí de por sí no me gustan mucho, ya es una cuestión estética, digamos. Entonces traté de que no se hicieran necesarias, ¿entendés? Pero bueno, capaz que alguna se me pasó y alguna sí hacía falta, alguna fecha o alguna cosa. Pero a la vez también me parecía, por ejemplo, hay algunas cosas que incluso no sé si se alcanzan a percibir, a lo mejor en el ritmo se pasan, ¿no? Pero que incluso hay contradicciones, justamente porque es todo historia oral, ¿no? Hay contradicciones en fechas y cosas concretas, incluso, por ejemplo, al comienzo, ¿no? De que sus propios hijos, entre ellos, se contradicen en algunas cosas, de que si ella empezó a tocar en Córdoba, empezó a tocar en Santa Fe, si ella estudió en Córdoba o estudió en Santa Fe, uno dice una cosa y otro dice otra, y entonces, porque digamos, más que ellos dos, no sabemos por otro lado, de otra forma, cómo fue su formación, cómo fue su infancia. Y si ellos se contradicen entre ellos porque no tienen ahí algo tan certero todavía, y qué voy a poner en el Zócalo, por ejemplo. Empezó a entender, ¿no? O sea, me parecía que también estaba buena esa contradicción, poner ese contrapunto, ¿no? De cómo cada uno lo percibió. Más allá de que, insisto, creo que después pasa la película y ni te acordás de que eso sucedió al comienzo. Pero también en un momento dije, ¿con cuál me quedo? ¿Con qué versión me quedo? ¿Cuál será la certera? ¿La que dice Eduardo o la que dice Marta? No, bueno, ponerlos como a discutir también entre ellos. Marta dice que empezó a estudiar en Córdoba y él dice que empezó en Santa Fe a tocar el piano antes de venirse a Córdoba. Entonces, bueno, también es eso, es apelar a la memoria que cada uno tiene de lo que sucedió. Y me parece que no es que uno esté mal y otro esté bien. Bueno, son válidas, son a lo mejor un par de años de diferencia, debe ser 5 años de diferencia entre un relato y otro, ponele. Pero como eso, digamos, capaz que hay muchas cosas, como es todo basado en historias orales, digamos, esto igual incluso hasta lo del 4 de junio, ¿viste? Que algunos dicen, bueno, pero el 4 de junio, ¿qué fue lo que pasó? El día que se considera que es el día de Córdoba, del cuarteto. El 4 de junio fue el día que tocaron por primera vez en la radio.
ese primer toque en la radio, fue el día en que fueron a tocar las Pichanas. Y bueno, creo que el Maldonado Costa lo acomoda en la historia diciendo que tocaron el 4 de junio en la radio, lo escucharon y el 7 de julio fueron y tocaron en Pichana. Entonces lo que se conmemora es ese primer toque radial, lo que se conmemora como el Día del Cuarteto. Pero hasta ahora es como que algunos te decían, no, que el 4 de junio fue lo del toque de las Pichanas, y otros te decían, el 4 de junio fue lo de la radio. Entonces también es eso, cómo se va acomodando la historia, digamos. Creo que como esto te vas dando cuenta de que a lo mejor tantas otras cosas de historia y de años que vas estudiando se van acomodando como, así como mientras vas andando, ¿no? Uh-huh. Y esto es como una historia muy reciente, si se quiere. O sea, son 70 años, pero bueno, es muy, muy, muy nuestra, muy, muy de ahora, de poquito, hace poquito. Y bueno, no hay nada escrito algo muy en lo histórico, digamos, al respecto. Muy, sí, desde lo antropológico, sí, por ahí de una mirada más, como lo que hace el Alejandro González, que tiene como una cosa por ahí más, un vuelo más literario, ¿no? De su visión, que fue un poco en el que pasamos para armar la ficción de época, el libro de Alejandro. Pero entendemos que también le pone un poco de su vuelo literario y no es así meramente histórico, ¿me entendés? Así, bueno. Bueno, pero una mala respuesta, perdón. No, está bien. No, simplemente para cerrar, me parece que quizás el valor de Madre Baile no es precisamente esta cuestión de verlo como una especie de libro cerrado, tampoco la idea es definir al libro como algo que no genera diálogos, o una falta de interacción con un libro, pero quizás sí hay como quizás una mirada cerca sobre quizás, un poco de alguna manera la polémica que a veces se da en silencio con la película sobre por qué Rodrigo, por qué La Mona, o Ama Miranda, etcétera, etcétera. Me parece que en definitiva, más allá de esas polémicas, creo que en sí, cómo está hecho el documental con su narrativa, no está solamente limitado solo en la respuesta en sí que brindan, porque a veces la respuesta en una entrevista puede quedar conforme con eso que nos brinda el dato así en el aire, absoluto, y nos conformamos con eso. En este caso no, digamos. Incluso acá nos acabas de señalar que quizás uno puede notar contradicciones, porque en realidad creo que Madre Baile, en definitiva, precisamente hay un baile en toda su narrativa. Por eso quizás es una película que puede, por un lado, en su edición original de 110 minutos, que repito, es como que se le pasan 110 minutos volando, y cuando uno está en la butaca ya tiene ganas de bailar, precisamente, porque evidentemente tiene una narrativa, una fluidez que incentiva eso también. Entonces, quizás para la televisión, no sé, sería más acorde hacer una miniserie, una cosa así. No sé si correspondería hacer unos recortes, pero me parece que desde el punto de vista... Hago el paréntesis ahí en lo sí. que decís. De todos modos, me parece que ha cambiado tanto hoy lo que es la televisión, ¿no? Esto de las nuevas plataformas y demás, que es como que en estas nuevas plataformas no hay un tiempo estipulado como antes, que era, bueno, algo de media hora son 26 minutos, algo de una hora tiene que ser 54 minutos, para considerar la publicidad y todo eso. Hoy con las nuevas plataformas es todo tan... es otro mundo, digamos. Sí, evidentemente la lógica streaming pone como mandato que dure lo menos posible, que uno sí. También a veces uno pide, a veces hay un planteo que dice que en realidad eso es un planteo, podemos decir, neoliberal, en el sentido que te da una idea de que tenés que ahorrar tu tiempo y no malgastarlo en, no sé, en leer un libro, profundizar, ni nada. Tenés que estar consumiendo y por ende tenés que consumir lo más acelerado posible. Y evidentemente esto Madre Baile no está pegado a esas cuestiones,
Y, y me parece, y precisamente por eso planteaba esto, que si bien, como Madre Baile no tiene mucho material de archivo sobre Leonor Marzano con un, por lo menos así contundente, más allá del documental de Ushuaia de la Quiaca, de alguna manera permitió construir esta película que desde el punto de vista cinematográfico me parece que logró generar esa fluidez, ese deseo de baile, que repito, que desde la butaca uno ya tiene, cuando termina la película ya tiene ganas de salir a bailar. Entonces creo que en cierta manera, y en un baile que parece no terminar más, y entonces creo que logra en cierta manera, con esa cosa proyectiva de ver cómo se avanza del cuarteto, qué le vendrá el cuarteto de ahora en más, entonces creo que ese es su costado positivo frente quizás a algunas críticas negativas que le hacen a varios de no apegarse a la historia oficial, llamémosle, eh, pero me parece que en esa fluidez es lo que le amerita ese logro y de alguna manera, a pesar de que pueda tener ese modernismo de estar estético que a veces le demanda la televisión, su extensión misma, me parece que también revaloriza mucho esa demanda de ese clasicismo de poder disfrutarlo en una sala grande, más allá de que aún con la muerte del cine en la sala grande, creo que también es una demostración más del valor mismo desde el punto de vista estrictamente cinematográfico. Así que bueno, si te parece, algún cierre y remarcando durante el mes de julio, dónde se puede ver Madre Baile. Bueno, gracias por tus palabras y por tus análisis. Y sí, y en esto que decís la muerte del cine en sala grande, yo para mí está como, no sé si está muerto el cine en sala grande, sino que está como ahí con respirador, está ahí viendo y más en este tiempo. Me parece que, al menos en algunas proyecciones que hemos podido hacer, bueno, nosotros en los pueblos, viste, mucha gente yendo al cine y emocionándose mucho sobre todo esto, ¿no? Con esta parte de época, ¿no? Con recordar, con llevar, traer esos momentos, o sea, poner en imágenes cosas que les contaban sus abuelos, ¿no? Eso muchos venían emocionados a contarnos eso, y el abrazo, y esto de que, como vos decís, ¿no? Que como la película no tiene bueno, te lo cuento y te pongo el moño, es así, 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 andate del cine con esta respuesta, sino con que te vas con preguntas, ¿no? Esa, primero creo que es o con cosas que vos tenés que analizar. Entonces está bueno esta ansia de debatirlo, ¿no? De poder tener esa instancia de charlarlo, así sea después, ¿no? Mientras estás charlando. Me acuerdo, me quedó también presente un chico en la Carlota que decía, uy, decía, no sé, un chico ahí muy, bueno, capaz que no sé, de mi edad, decía, loca, dice, si me hubiesen enseñado a tocar en el conservatorio, tocar el piano así, dice, no con tanta sinfonía y tanta cosa, dice, ¿sabes qué? Sería un grosso ahora, dice, qué sé yo, como que, trayendo eso, ¿no? También poniendo en valor que estaría buenísimo que en la educación se vea también esto popular, ¿no? Esta música popular y no solo algunas músicas elegidas. Como eso, digo, hay como un montón de temas que dispara la película y que está bueno que ese ida y vuelta se genera en el cine. Está bueno también estas plataformas, esta virtualidad que te permite llegar a otros lugares que capaz que ni te imaginas llegar. Digamos, son como en la balancita, ¿no? A ver las cosas buenas y las cosas malas que tiene uno y otro, pero no te enterás qué comenta el otro, es algo que te escriban, ¿viste? Entonces, creo que están buenas las dos cosas que sucedan, ¿no? Que estén estas plataformas online, plataformas virtuales, pero la cosa del cine, de estar compartiéndola con otro, de que por ahí nos mandan que terminan, como vos decís, haciendo un trencito en el cine porque terminas bailando la canción inevitablemente, que te manden el videíto y decís, bueno, está buenísimo que eso pase también, y es súper necesario, y más en este tiempo. Pero bueno, eso, como decís, ahora en este mes, igualmente vamos a estar en una plataforma virtual que se llama Comunidad Cinéfila, que tiene una programación muy hermosa, es un espacio, una plataforma nueva, relativamente nueva, digamos, pero que tiene una programación muy cuidada y muy así como de temáticas así como puntuales,
Así que estamos ahí en ese espacio, buscan Comunidad Cinéfila, buscan la película, se alquila por 160 pesos y la puedes ver por el día. Así que eso es por el mes de julio, ahí estaremos. Muchas gracias, Caro. A vos. Pan, tierra, techo, trabajo, educación, salud, justicia y paz.